tardes a todos y todas. Eh, Hoy tenemos el placer de contar con Cintia Gotia. Mi nombre es Carla Barrantes, yo soy docente investigadora de la Universidad de Costa Rica y esta tarde estaré moderando la conferencia de cierre del Congreso, la cual va a ser grabada y colgada posteriormente en la web del Congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el Comité Organizador del Quinto Congreso Internacional ISUF H Costa Rica 2021 les da la más cordial bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, hoy nos acompaña una invitada de lujo, que es Cintia Gotia, que ella nos va a dar la conferencia de cierre de este gran congreso. Tenemos luego actividades, sesiones paralelas en la tarde, pero ella nos acompañará con la última plenaria del día de hoy. Cintia es economista, es experta en mercados del suelo, regulación de uso del suelo, vivienda y servicios de infraestructura, desigualdad urbana y financiamiento urbano. Ostenta un magíster y un doctorado en economía urbana de la London School of Economics and Political Science, con la doble orientación en economía y en desarrollo. Actualmente dirige el programa de posgrado en economía y políticas públicas de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina, donde también es profesora e investigadora. Asimismo, es fundadora y directora del Centro de Investigación en Políticas Urbanas de Vivienda de la misma Casa de Estudios. Ha publicado extensivamente trabajos de amplia difusión académica internacional. Sus últimas investigaciones abordan los efectos de la regulación del uso del suelo, del crecimiento urbano y de diferentes tipos de intervenciones urbanas. Cintia compartirá con nosotros y nosotras el día de hoy la presentación, regulación e instrumentos de gestión urbana en América Latina, impactos en la configuración, desarrollo y crecimiento de la ciudad. En relación a esto, la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe, la riqueza y las oportunidades coexisten con la informalidad urbana, la vivienda deficitaria y la falta de infraestructura básica. Las políticas urbanas, la regulación y los instrumentos de gestión del suelo adquieren un rol central como determinantes de un balance más o menos exitoso en el desempeño de la urbanización. En esta conferencia se presentan y discuten los temas urbanos más apremiantes basados en la gestión del suelo que forman parte de las políticas urbanas actuales en las ciudades latinoamericanas y que surge como una agenda para abordar los desafíos futuros. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les dejo con Cintia Gotia. Bienvenida. Muchas gracias, Carla. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a donde nos estén escuchando. Yo estoy en Argentina y ya son casi las 4:00 de la tarde. Para mí es un placer poder estar acá en este seminario y poder hacer esta presentación. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Y yo voy a hablar de un tema que en realidad yo vengo haciendo desde hace muchos años, investigación en temas de normativa urbana, regulación de uso del suelo, instrumentos de gestión, un tema de lo menos sexy que existen en los temas urbanos. A la gente le interesa la vivienda, le interesa el transporte, le interesa la informalidad, le interesan un montón de cosas, pero sin entender que en realidad es la regulación del uso del suelo y la gestión del suelo la que cruza y está por debajo de todos estos temas. Entonces, yo ahora voy a compartir con ustedes una presentación para de alguna manera mostrar la importancia de estos temas y algunas contradicciones que requieren de muchos de ustedes que están haciendo investigación, que trabajan en la academia o que están empezando a trabajar en temas de investigación. Son temas sobre los cuales necesitamos más evidencia para poder informar las decisiones de política pública. Entonces, dicho este preámbulo, yo voy a compartir mi presentación, que está acá, y supongo que todos la ven muy bien. La voy a poner en pantalla completa, y aquí vamos. Para resumir en un solo slide de qué voy a hablar, yo quiero que todos entiendan que en todos los temas que ustedes estuvieron charlando o conversando o presentando durante estos 3 días, hay un tema central para la conformación de la estructura urbana y de la forma urbana que tiene que ver con las políticas de suelo, con la regulación de uso del suelo, con la gestión del suelo. Que toda esa normativa no es neutral,
ya sea porque actúa por el bien de la ciudad o con efectos no intencionales otras veces, o cuando no se respeta, pero eso tiene efectos en nuestras ciudades. Entonces, como les dije recién, yo lo que voy a hacer es identificar algunas controversias de temas que hablamos todo el tiempo, pero sobre los cuales existen visiones de un lado y del otro, con argumentos de un lado y del otro, y que es importante obtener mayor evidencia para saber dónde posicionarnos en las políticas públicas. Y básicamente con esto, la idea es que en algún momento podamos tener un repertorio o un menú para saber qué cosas funcionan mejor en nuestras ciudades y con eso mejorar la efectividad de nuestras políticas. Y entonces, como yo les dije, yo voy a plantear 6 temas. Total, tenemos un tiempo, así que puedo explayarme y después me va a gustar muchísimo tener la posibilidad de dialogar con ustedes y recibir preguntas y interactuar y tener sus opiniones. Entonces, dentro de este amplio espectro de políticas urbanas y de suelo en América Latina, yo seleccioné 6 temas centrales de investigación sobre el cual tenemos todavía ciertas controversias y dudas con respecto a qué funciona. La primera es el tema de crecimiento urbano. Tenemos esta visión de que las ciudades tienen que ser compactas o que las ciudades en realidad igual tienen que crecer porque la población crece, porque los ingresos crecen en las ciudades y la gente consume más espacio. Y en realidad el tema que yo voy a traer acá es, ok, podemos pensar en cómo crecen las ciudades, pero el tema central tiene que seguir siendo la accesibilidad. En ciudades más compactas o menos compactas, el tema central pareciera que tiene que seguir siendo el de la accesibilidad. Y yo voy a mostrar un montón de información con respecto a esto. El segundo punto, y para mí importantísimo, es que vivimos en América Latina. Y una de las condiciones que más vemos en nuestras ciudades de América Latina es un déficit importante de infraestructuras. Y ese déficit de infraestructuras, por un lado, podría ser solucionado con la aplicación de algunos instrumentos que tienen que ver con la gestión del suelo. Entonces, por un lado tenemos un déficit, por el otro lado tenemos una disponibilidad de instrumentos que nos permitirían solucionar ese déficit. Y ese es otro de los puntos sobre los cuales vamos a conversar. El tercer punto es que la normativa puede generar exclusión. Hay muchas formas en las cuales, y yo voy a contar ahora, la normativa en las ciudades, la forma en que se planifica la zonificación, puede generar exclusión o puede generar inclusión. Entonces vamos a tratar de definir qué es lo que pasa de vuelta con la política del suelo con respecto a la inclusión y a la exclusión. El otro punto, y muy importante en todas las ciudades, yo hace un tiempo estuve en San José de Costa Rica y sé que también tienen barrios informales, es la informalidad urbana. Parte de las ciudades de América Latina en su crecimiento crecen con barrios informales. Y las políticas se han concentrado mucho en lo que yo llamo programas curativos. ¿Qué es un programa curativo? Bueno, es aquellos que una vez que tenemos un desarrollo informal, van y llevan la infraestructura, regularizan el dominio, abren espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que siempre corremos muy por detrás del problema. Tenemos miles de barrios informales y la capacidad de los gobiernos de actuar y de regularizarlos es siempre muy inferior. Entonces, la idea es, si tenemos, obviamente que tenemos que seguir trabajando para el mejoramiento de estos barrios, pero las políticas terminan siendo incompletas y que entonces quizás vale la pena explorar todo lo que tiene que ver con políticas preventivas. ¿Qué podemos hacer desde la normativa de uso del suelo, desde las políticas urbanas, para no solamente curar, sino también prevenir? El otro tema son los programas de vivienda y las políticas de vivienda. Todos los países, todas las ciudades tienen programas de vivienda, pero muy pocos los trabajan con las políticas de suelo. Y eso genera una serie de inconvenientes. Entonces, yo voy a hablar un poquitito de ese tema también. Y el último punto de todos los que yo voy a abordar hoy, fíjense cuántos que son, pero voy a tratar de hacerlos en una hora para que podamos tener tiempo para discutir y para conversar, es las ciudades en la pospandemia.
¿qué va a pasar con las ciudades en la pospandemia? La pospandemia va a introducir cambios en las ciudades. Históricamente sabemos que las pandemias han servido para muchas mejoras en las ciudades, ¿no es cierto? Las ciudades adquirieron redes de infraestructura a partir de la epidemia del cólera, a partir de otras epidemias mejoraron sus códigos urbanísticos. Entonces, ¿cuáles son las transformaciones que puede inducir la pandemia? Y cómo las políticas de suelo pueden trabajar sobre eso. Entonces, y ese va a ser mi último punto. Entonces, para empezar, yo lo que voy a mostrarles ahora es un diagnóstico bastante estilizado de alguna manera de la estructura urbana de algunas ciudades de América Latina en contexto comparativo. Esto es parte de un trabajo publicado en un libro de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que hicimos con un colega, Pablo Sanguinetti, donde hicimos un análisis exhaustivo basado también en todo el tema de imágenes satelitales y luces nocturnas de las ciudades, de la estructura urbana de las grandes áreas metropolitanas, medianas e intermedias de América Latina. Y déjenme que les cuente algunos resultados de este diagnóstico de la estructura y del crecimiento urbano en contexto comparativo. En primer momento tratamos de comparar ciudades de América Latina, grandes, medianas, chicas, con similares, de similar población, por ejemplo, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y miren ustedes lo que encontramos, qué interesante. Primero, quizás esto, no sé si entienden estos gráficos, pero estos gráficos tienen 3 curvitas de densidades. Y lo que dicen esto es la curvita celeste es la densidad de las ciudades de América Latina en el año 2000 y en el año 2010. Y las otras 2 es de las ciudades de Europa y de Estados Unidos. Lo primero que nos dicen es que las ciudades de América Latina son muchísimo más densas que las ciudades de Europa y de Estados Unidos. De Estados Unidos no nos sorprendió tanto, pero que las ciudades de Europa sí nos sorprendió. O sea, América Latina tiene ciudades que son muy densas. Y la otra característica importante es que son ciudades de mucho menor extensión. O sea, que son ciudades que ya de por sí son densas y compactas. Por lo menos esto es lo que se ve hasta un determinado periodo de tiempo. Y lo que encontramos en la región es que, bueno, sí, hay muchos beneficios de que estas ciudades sean compactas, ¿no es cierto? Beneficios de economías de aglomeración, la gente es más productiva cuando está una cerca de la otra y pueden entonces sentarse a conversar y con eso se les ocurren ideas magníficas y así surgen los grandes emprendimientos. O sea, hay un montón de beneficios de las ciudades compactas, pero también hay costos de las ciudades compactas y dentro de esos costos de las ciudades compactas es que esas ciudades tienen mayores precios de suelo y mayores precios de vivienda. Pero el otro punto importante de todo esto es que esas mayores densidades no necesariamente siempre implican que tengamos mejor accesibilidad. Y yo voy a hablar un poquitito más de cada uno de estos temas. Fíjense, esto es un gráfico que yo no sé si usted... se me pasó. Acá estamos viendo ciudades. Fíjense, esto es Santiago de Chile en el año, esperen que corro la barrita, en el año 2000 y en el año 2010, esto es Quito en el año 2000 y en el año 2010, esto es México en el año 2000 y en el año 2010, esto es Lima en el año 2000 y 2010, Bogotá igual y Buenos Aires. A ninguno nos sorprende ver que estas ciudades, que sí son más densas y menos extensas, entre el año 2000 y 2010, todas, menos Bogotá, tuvieron un importante crecimiento en extensión. Y yo después les voy a preguntar, ¿esto es bueno o es malo? Vamos a ver, depende de si es bueno o es malo. Si las ciudades crecen con toda la infraestructura que necesitan, de una manera sustentable y armoniosa, este crecimiento podría estar muy bien. Pero si las ciudades crecen como crecen muchas de las ciudades de América Latina, sin infraestructura y con muchos déficits, con mucha informalidad, estamos en un problema. Y el otro punto importante para atender cuando nosotros decimos, bueno, las ciudades tienen que ser totalmente compactas y todo eso, es que, bueno, que en América Latina nosotros hicimos una serie de estimaciones y que
en la medida que van aumentando los ingresos de la población, hay un aumento en el tamaño de la vivienda. Y al haber un aumento en el tamaño de la vivienda, hay un aumento en la demanda de espacio. Y eso también se ve acentuado ahora con la pandemia. La demanda de espacio en muchas de las ciudades aumentó. Por lo tanto, las ciudades se enfrentan a este desafío de cómo ubicar, si quieren densificarse y seguir generando una ciudad muy compacta, cómo ubicar esta nueva demanda de espacio que va surgiendo todos los años. Déjenme contarles un poquitito más. En este contexto comparativo, lo que nosotros encontramos es que la suburbanización en América Latina, esta extensión del área construida, es bastante incipiente, es bastante reciente. Es un fenómeno que cobró estímulo en las últimas décadas. Y fíjense lo que pasó entre el 1990 y 2014. Yo acá tengo 3 grupos de gráficos, ¿no? En el primero tengo ciudades de América Latina, en el segundo de Estados Unidos y en el tercero de Europa. Y estos gráficos lo que me dicen es, para las ciudades del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, grupo 1 son las ciudades más chicas, grupo 2 las ciudades intermedias, grupo 3 las ciudades grandes o áreas metropolitanas. Y total, que es el promedio de todas las ciudades, de ese 100% de crecimiento que se dio en las ciudades, ¿cuánto fue por completamiento, en naranja? ¿Cuánto fue por extensión? ¿Cuánto fue por crecimiento no continuo? ¿Y cuánto fue por inclusión de un pueblo o un área cercana que se anexa a la ciudad? Y fíjense que acá viene lo más interesante. Cuando comparamos América Latina con Estados Unidos y con Europa, lo que nos encontramos es que en promedio, en América Latina, la extensión de las ciudades, de ese 100% del crecimiento, 43% fue, casi la mitad de ese crecimiento fue en extensión. Mientras que en las ciudades de Europa y las ciudades de Estados Unidos, ese crecimiento fue muchísimo más bajo. Y aún más, algo muy importante, ese crecimiento fue todavía mucho mayor en las ciudades pequeñas. Fíjense que entre extensión y crecimiento no continuo, las ciudades más pequeñas tuvieron un 50% de crecimiento en extensión, digamos, en extensión que no fue, o sea, contrario a lo que sería que la ciudad se compacte y se densifique. Y esto es muy, muy importante, porque como les dije antes, si las ciudades de América Latina estuvieran creciendo con todas las infraestructuras necesarias, diríamos, buenísimo, no hay ningún problema. O sea, es posible que si tenemos buena vialidad, buen transporte público que lleve a las áreas de empleo, etcétera, estaríamos generando una ciudad sustentable, pero no lo es. Y entonces, desde este punto de vista, esta suburbanización o extensión del área urbana construida de las ciudades de América Latina empieza a ser un problema, ¿no? Esto acá marcaba el crecimiento promedio en el total de las ciudades de cada grupo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vamos siguiendo? Cuando yo les muestro Argentina, y ustedes podrían hacer estos mismos cálculos para Costa Rica o para cualquier otro país de América Latina, lo que encontramos para cada una de las áreas metropolitanas del país es que comparamos crecimiento poblacional con crecimiento del área urbana construida. ¿Y qué encontramos? Que triplica, cuatriplica el crecimiento del área urbana construida al crecimiento poblacional. Entonces estamos haciendo, o sea, recapitulando, América Latina, ciudades más densas, más compactas, pero que en los últimos 15 años tienen un proceso muy importante de extensión que supera la tasa de crecimiento en extensión, que supera su crecimiento poblacional,
Y que de vuelta, fíjense que para las ciudades de Argentina hicimos el mismo cálculo que teníamos en los otros gráficos de cuánto del crecimiento era por completamiento, que es el azul oscuro, cuánto del crecimiento era por extensión y cuánto era de crecimiento no continuo, y nos encontramos con que hay ciudades que tienen el 50, el 60% de su crecimiento que fue en extensión. Y si sumamos el crecimiento no continuo, acá tenemos una ciudad, Paraná, que tiene 90% prácticamente de su crecimiento por extensión y crecimiento no continuo. Entonces, esto es un patrón de crecimiento totalmente insustentable en las ciudades de la región. Y es un tema sobre el cual necesitamos trabajar más y generar más evidencia de cómo mejorar. Y cuando yo digo que esto nos preocupa porque las ciudades crecen sin la infraestructura necesaria, se los puedo mostrar en estos grafiquitos que se los voy a explicar. Parecen difíciles, pero no son. Si yo hago un gráfico donde pongo acá el centro de la ciudad en el 0, ¿se ve mi mouse? ¿Se ve mi cursor? Que yo estoy marcando acá. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bueno. En este punto estoy en el centro de la ciudad. La densidad es bien alta. Y a medida que yo me alejo de la ciudad, la densidad va disminuyendo. Los precios del suelo acompañan también ese gradiente. A medida que estoy en el centro de la ciudad, tengo precios muy altos, a medida que me voy alejando de la ciudad, los precios van bajando. Pero uno esperaría que la provisión de servicios públicos sea mucho más homogénea. Y miren lo que pasa. Esto es región metropolitana de Buenos Aires. Cuando yo estoy en el centro de la ciudad, tengo 100% de los servicios de agua y de cloaca. Pero me alejo ya 10 kilómetros de la ciudad y ya tengo 80% de la cobertura de la red de cloacas. Y si me alejo 20 kilómetros del centro de la ciudad, toda esa extensión que vimos que ha pasado en la última década y media, nos encontramos con que tenemos 40% de los hogares cubiertos con servicio de cloaca y un 60% cubierto por los servicios de agua. Y lo mismo pasa, y esto es lo que quizás también nos tiene que preocupar muchísimo, cuando tratamos de ver acceso a empleo. Vemos que uno podría tener un muy buen acceso a empleo cuando está en el centro de la ciudad y eso disminuye a medida que nos alejamos. Y déjenme mostrárselo en unos gráficos. ¿Ven este gráfico de acá? Esto es la región metropolitana de Buenos Aires. Y estos colorcitos me muestran la densidad de empleo en la región metropolitana de Buenos Aires. ¿Qué veo yo acá? Veo que todo el empleo está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente, con algunos lugares, ¿no?, en el resto de la región. Pero si yo vivo por acá, y ahora es lo que les voy a mostrar, si yo vivo, por ejemplo, acá en José Cepaz, acuérdense que el empleo estaba concentrado todo acá. Esto es un trabajo que nosotros preparamos para el Banco Mundial hace un par de años, muy divertido, en el sentido de que concentramos todos los puestos de empleo y armamos una web, un buscador interactivo, donde ven acá al costado que hay como una botonera. Uno podía poner si iba a viajar en automóvil, en transporte público, en bicicleta o a pie. Puede graduar la cantidad de tiempo que iba a viajar. Acá yo puse 1 hora en transporte público. Y le daba la cantidad de empleos en cada uno de los sectores a los cuales una persona podía acceder, en este caso, viajando 60 minutos en transporte público. Y fíjense que si vivo en José Cepaz, esto queda a 1 hora y media de la ciudad de Buenos Aires, yo puedo, si viajo en automóvil, puedo acceder a 2,5 millones de empleo, pero si viajo en transporte público, solamente a 15.000 empleos. En cambio, si yo vivo en la ciudad de Buenos Aires o incluso en el barrio 31, que es una villa, un barrio informal muy importante que tenemos en la ciudad, tengo acceso a casi 3 millones de puestos de empleo en transporte público. Y entonces, ¿esto por qué lo muestro? Y lo muestro porque si no mejoramos la accesibilidad
en los momentos, la accesibilidad a empleo, en los momentos en que nuestras ciudades crecen, estamos generando un incentivo muy fuerte para que la gente venga a ocupar en barrios informales, en villas, en asentamientos, en las áreas centrales de las ciudades, porque justamente de esa forma tienen acceso a las oportunidades de empleo. Entonces, un punto importante es privilegiar la accesibilidad y conectividad, ya sea que las ciudades se densifiquen y mantengan compactas, como si se crecen en extensión, hay un tema que tiene que ver con la accesibilidad y la conectividad, que es sumamente importante. Y por el otro lado, en esta extensión que yo les mostré, bueno, hay temas de normativa urbana que son los que hacen que las ciudades tengan una extensión ineficiente. Básicamente hay algunos que tienen que ver con las áreas centrales de las ciudades, porque si dejamos las áreas centrales en decaimiento total, si dejamos que la gente retenga suelos vacantes sin ocupar en las áreas centrales, si tenemos muy baja densidad en las áreas centrales, por ejemplo, ¿cuántas ciudades de América Latina tienen áreas centrales de bajísima densidad? Y por lo tanto, eso hace que la ciudad, a medida que crece, tenga que crecerse en extensión, porque el área central no tiene estos cambios de uso que permitirían una mayor densidad. No sé cómo es San José de Costa Rica, creo que algo de eso, esperen que se me pasó el slide. Pero también hay otros puntos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta expansión ineficiente, y es que cada vez que una ciudad está cambiando de un uso rural a un uso urbano, que una vez que la ciudad se extiende y un gobierno autoriza un cambio de uso de rural a urbano, esa conversión de suelo no está internalizando todos los costos que genera para la sociedad. Costos en temas de congestión, costos en temas de polución, costos en una infinidad de cosas. Eso sería muy distinto si cada vez que los gobiernos modifican el uso del suelo, cobran tasas de impacto o algún tipo de cargo para de alguna manera internalizar estos nuevos costos. Entonces, como cierre de esta etapa, y acá en los grafiquitos de arriba lo que en realidad yo trato de mostrarles es que mostrando la densidad en el año 2000 y en el año 2010, las ciudades crecen también en las áreas centrales y se densifican. Y entonces lo que tenemos que tratar de conseguir es ese crecimiento homogéneo, preparar para la extensión con la infraestructura, internalizando los costos de la extensión, y a su vez controlar todos estos motivos que generan una expansión ineficiente. Déjenme pasar al tema de la infraestructura, porque yo les dije antes, no habría quizás tanto inconveniente con las ciudades de América Latina si su crecimiento fuera un crecimiento ordenado y con toda la infraestructura necesaria, pero las ciudades de América Latina crecen con muy baja provisión de infraestructura. Y entonces, acá hay una paradoja, y disculpen que yo soy profesora de economía urbana y a veces se me pasan estos grafiquitos que yo los voy a explicar, pero no se compliquen la vida, no son nada importante en la presentación. Básicamente lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que si esta curvita que yo tengo acá, esto me muestra precios de suelo y distancia al centro, y esta es la curva, la recta de precios de suelo. Cada vez que la ciudad se extiende, lo que estamos haciendo es incrementando el gradiente de precios de suelo. O sea, cada vez que la ciudad se estira un poquitito, todos los precios de la ciudad se elevan, ¿no? Podría explicarles por qué, y es porque los costos de transporte hacen que lo que yo no quiero pagar por vivir lejos, lo pago por estar en el área, lo pago en el precio del suelo y de la vivienda por estar en el área central. Ahora, fíjense, en realidad lo que yo quería que ustedes presten atención es este otro gráfico. Esta es la región metropolitana de Buenos Aires, es básicamente lo mismo que yo les mostré en el plano anterior, donde les dije, miren que el empleo está todo concentrado ahí, pero la región metropolitana se extendió.
Cada uno de estos puntitos rojos es todos los nuevos desarrollos que existieron entre el año 2000 y el 2010. ¿Alguien cobró algo por esos desarrollos? ¿Alguien le cobró a cualquiera que cambió el uso de rural a urbano? Todo esto era suelo rural, ¿eh? Todo esto era suelo de reserva o suelo rural, que cambió de uso rural a urbano. Nadie cobró nada por todo eso. Y con lo que se hubiera podido recaudar por cobrar tasas de impacto en esos cambios de uso del suelo, se hubiera podido financiar la infraestructura necesaria, que es la que hoy no tiene. Si yo hoy les mostrara a ustedes un plano de los déficits de infraestructura en la región metropolitana de Buenos Aires, exactamente les mostraría un plano como este, donde todo lo que es rojo es zona de déficit de infraestructura. Entonces, a lo que quiero decir es que hay una paradoja. Las ciudades se quejan y dicen que no tienen infraestructura, pero tienen algo muy importante, que es el suelo. Y cada vez que con el suelo estamos cambiando la normativa, por ejemplo, cambiando de un uso rural a urbano, estamos generando valor. Y ese valor que estamos generando podría ser captado para financiar la infraestructura. Entonces, esto cambia un poquitito la visión de las ciudades y del déficit, porque empezamos a pensar que estos instrumentos de financiamiento base suelo pueden permitirnos tener una ciudad con mejores condiciones que las que tenemos. Y para seguir con esto, hay muchas decisiones administrativas que generan valor en la ciudad, ¿no es cierto? Una, como yo les nombré, es la conversión de área rural a urbana. Otra es cuando cambiamos de un uso, cuando cambiamos de residencial de baja densidad a residencial de alta densidad, o cuando cambiamos de residencial a comercial, por ejemplo, o cuando autorizamos mayor edificabilidad. Todo esto que autorizamos acá de mayor edificabilidad, en realidad puede captarse como recursos, o sea, el valor que generó la normativa. Fíjense que ¿qué pasó acá? Acá hubo un planificador que vino y sobre un planito, que donde antes esta zona estaba pintada como residencial de baja densidad, lo pintó de otro color y dijo: acá estamos permitiendo ahora, en vez de 4 pisos, 10 pisos. ¿Y qué pasa? Normalmente en las ciudades pintamos de otro color, autorizamos mayor constructibilidad, y no captamos, y esa valorización que genera el lote antes, este lote antes costaba 10 pesos, ahora cuesta 100, porque en realidad lo incrementamos, o 50, porque dicho figuradamente, porque incrementamos la capacidad constructiva. Esa valorización que antes era captada por el dueño del lote, es muy factible que pueda ser captada por el gobierno, que es en realidad el que concede esa nueva normativa para financiar la infraestructura, para financiar equipamiento, para financiar espacios verdes o para financiar lo que quieran. Entonces, hay todo un aspecto muy importante de las ciudades, ¿no? Y de entender de todo el valor que está generando la normativa, cualquiera que sentado en un escritorio, en una oficina de planificación, constantemente está generando valor. Y cómo ese valor puede servir para financiar la infraestructura o un montón de otras cosas que requieren hoy las ciudades. Y entonces yo lo que les digo es, acá es un plano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y cada uno de estos colorcitos muestra todas las áreas de la ciudad donde en los últimos 10 años, se cambiaron los usos. Un montón. Y hasta ese momento, hasta la emisión de la ley de plusvalía hace 2 o 3 años, todos esos cambios de uso se daban gratuitamente. Lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera, es decir, bueno, si yo aumento el potencial constructivo, eso se capitaliza en el precio del suelo y yo puedo captar esa valorización. Entonces, esta es una manera de dar a entender para muchísimas ciudades que están constantemente en este proceso de modificar y de ampliar su normativa, sobre todo porque son ciudades que están creciendo y que necesitan actualizar sus planes urbanos y todo ese tipo de cosas. Entonces hay mucho muy interesante, tanto para los que están en el sector público, de entender esto, como para los que están en la academia,
y trabajando, haciendo investigación, de entender, hay un montón de experiencias en América Latina que es muy interesante poder evaluar y generar evidencia para informar decisiones de política urbana. Esperen que paso lo que sea. Y entonces, la idea con estos instrumentos, y disculpen que este grafiquito esté en inglés, pero básicamente este esquema lo que nos dice es, los gobiernos hacen medidas de regulación y de inversiones públicas que generan una capitalización, ¿no? Hay inversión pública y cambios de uso del suelo que se capitalizan en el valor del suelo, y entonces las ciudades tienen la posibilidad de implementar algunos de estos instrumentos de políticas de suelo que pueden permitir captar esa valorización para generar una inversión adicional. Y dentro de estos instrumentos, tenemos un repertorio inmenso, desde las contribuciones por mejoras, que hace un pocos días hubo un seminario interesantísimo, porque se cumplieron 100 años de la aplicación de la contribución por mejoras en Colombia y en muchas ciudades, muchos países de América Latina, donde se viene implementando y permitiendo financiar infraestructura, los cargos por derechos adicionales de construcción o las exacciones, el reajuste de suelo. Las ciudades en Europa o en Japón o en Corea, cuando crecen a partir de un instrumento que se llama reajuste de suelo, donde de alguna manera todos los propietarios de suelo rural colaboran, juntan sus parcelas, el gobierno les provee la infraestructura, la vialidad, las calles, y cada propietario recibe un lote que antes era rural, ahora es urbano, con toda la infraestructura y con muchísimo más valor del que tenía originalmente cuando era rural, pero hicieron de cada uno de su parte un aporte de suelo para el trazado de la infraestructura y todo lo necesario. Entonces, la aplicación de este tipo de instrumentos de gestión de suelo en las ciudades de América Latina que tantos desafíos presentan, puede permitir financiar infraestructura, puede permitir la oferta de suelo asequible, puede servir para financiar los mejoramientos de barrios informales y un montón de otras necesidades o demandas. Por ejemplo, financiar infraestructura verde o para mitigar inundaciones o lo que fuese, o sea, cualquiera de los desafíos más recientes de la ciudad. Pero el otro punto sobre el que yo quiero hablar acá es sobre la normativa del uso del suelo y si genera inclusión o exclusión, ¿no? Y básicamente hay mucha evidencia de que nos dice de que la zonificación o la normativa, así como está definida en muchas ciudades, por ejemplo, pongo el ejemplo de Argentina, pero podría poner otros ejemplos también de América Latina y del mundo, en general un planificador o una persona que define la normativa en su ciudad lo hace con la mejor buena intención. Yo quiero una ciudad súper verde y entonces mis lotes van a ser muy grandes y van a dejar mucho espacio libre de un lado y del otro y un retiro y un jardín, y van a tener jardín muy grande. Vamos a tener una ciudad muy verde, pero vamos a tener una ciudad donde el espacio sea muy costoso, porque acceder a un lote, si ese lote mínimo es muy grande, va a generar dificultades de accesibilidad para muchos otros. Entonces, la normativa, muchas veces muy bien intencionada, puede entonces tener efectos no intencionales, que muchas veces los planificadores no llegan a vislumbrar. Es tal la visión que tienen de lo que se debería ser una ciudad que no llegan a entender cuáles son esos efectos que la normativa podría generar. Y acá los traje a un gráfico dificilísimo, pero yo se los voy a explicar muy fácil. ¿Vieron que les conté que el precio del suelo en una ciudad es más alto cuando estoy en el área central y va disminuyendo cuando me alejo de la ciudad? Bueno, supónganse que en este mismo esquemita de precios de suelo en la ciudad, alto en el centro donde yo tengo mayor densidad y menor en la periferia donde yo tengo que viajar más para la ciudad, pero el costo del suelo es menor, resulta que yo tengo dos grupos de hogares. Tengo un grupo de hogares, que es el grupo A, que es este de color clarito,
que son gente de muy pocos ingresos. Y entonces pueden vivir a lo largo de la distinta extensión de la ciudad a estas densidades. Por ejemplo, fíjense, este grupo que tiene pocos ingresos podría vivir en el centro de la ciudad si vive a 400, una densidad de población de 400 personas por hectárea, ¿sí? 400 habitantes por hectárea. Y podría vivir, esto es hipotéticamente, ¿no? Y podría vivir a 1 kilómetro si vive también a una densidad muy alta. ¿Qué pasa? En cambio tenemos otro grupo de mayores ingresos que puede pagar hasta 20.000 por suelo. Por lo tanto, puede vivir a densidades mucho más bajas en toda la ciudad. Entonces, fíjense, dos grupos, uno con menores ingresos que para vivir en el centro de la ciudad necesita que las ciudades tengan la posibilidad de tener mayores densidades. Y otro que no tiene limitaciones, que puede vivir en cualquier parte de la ciudad. Ahora viene lo interesante. Fíjense acá, viene un planificador, cualquiera de nosotros es el planificador y dice, bueno, en el centro de la ciudad, la densidad máxima va a ser 300. Es esta rayita, el plan urbano, el plan que hace, es estas rayitas de puntitos. En el centro va a ser 300, cuando me alejo va a ser 200, y después más adelante va a ser de 100, y después va a ser de 60. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa con todos estos que podían gastar 5.000 por suelo? ¿A dónde terminan viviendo? Bueno, evidentemente acá en el centro no van a poder vivir. O sea que yo tenía pocos ingresos, no me va a dar para comprar una vivienda en el centro. Acá sí voy a poder vivir. Acá ya no, acá ya no, acá ya no, acá ya no. Recién a partir del kilómetro 14 voy a poder vivir porque acá la normativa indica una densidad a la cual, yo, que puedo gastar nada más que 5.000 por suelo, puedo vivir. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Les quiero mostrar que cada vez que ustedes hacen que alguien que planifica hace un plan, está de alguna manera implícitamente definiendo el patrón de asequibilidad de los hogares. ¿Y con qué nos encontramos en la mayoría de las ciudades de América Latina? En la mayoría de las ciudades de América Latina nos encontramos con esto, con que, ¿ven todo esto rojo? Esto es la región metropolitana de Buenos Aires. Todo esto rojo es todos estos que no pueden vivir en el área central. Son todos los que pueden vivir en la periferia de las ciudades. ¿Por qué? Y bueno, porque la normativa de alguna manera los excluye para vivir en el área central. ¿Cuál es la alternativa que tienen estos hogares que no pueden vivir en el área central? Vivir informalmente a estas altas densidades en el área central de la ciudad. Y de hecho, si ustedes ven el plano de la ciudad de Buenos Aires, van a ver todos estos puntitos rojos, que son hogares de muy bajos ingresos, barrios informales, la gente viviendo a muy altas densidades en las áreas centrales de la ciudad. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, la idea es mostrarles a ustedes que la normativa de una ciudad no es neutra, que genera un montón de dinámicas socioterritoriales muy importantes, y a la vez se pueden revertir también. Yo puedo generar explícitamente normas de inclusión, ¿no? Y hay una serie de instrumentos que permiten eso mismo. Entonces, acá yo ponía algunos ejemplos de cuáles son estos métodos de exclusión que existen en América Latina. Y básicamente uno, por ejemplo, es el tamaño mínimo de parcela. Cuando en este grafiquito de acá que ustedes ven que el tamaño mínimo de parcela en Buenos Aires es 300 metros cuadrados, pero en Guarujá, San Pablo, es de 125, en la Ciudad de México es 75. Entonces, toda esta variación hace que en algunas ciudades el suelo sea más asequible y en otras menos. Y para corroborar eso, está este grafiquito de abajo. Este grafiquito de abajo tiene 2 barras para cada ciudad. La barra celeste me indica cuando... una barra me indica
la barra gris me indica cuánto que el hogar tiene bajos ingresos, pero la barra celeste me dice que en realidad es la medida mínima del lote, cuántos no pueden acceder, no por la medida mínima del lote, no porque tienen bajos ingresos, sino por la medida mínima del lote, al revés. Entonces, la barra gris me dice, este porcentaje de hogares, por ejemplo en Santiago, hay un 10% o más, casi 10% que no puede acceder porque no tiene ingresos suficientes. Pero cuando yo controlo por la medida del lote, tengo todavía un porcentaje más, o sea, es mayor la cantidad de hogares que a pesar de tener ingresos no pueden acceder a un lote mínimo. Y esto se repite en muchas ciudades. Buenos Aires es un ejemplo muy importante, la gente tiene ingresos, pero no puede acceder a un lote porque el lote mínimo es un lote de 300 metros cuadrados. Entonces, algo que pareciera no tener ninguna significación ni ninguna importancia, termina siendo de muchísima importancia, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es que de esa forma estamos forzando un consumo excesivo de suelo, mucho más de lo que esos hogares pueden enfrentar. Déjenme que siga. Bueno, y entonces hay una variabilidad, esta la voy a pasar. Hay una variabilidad muy importante de cómo se regula el uso del suelo en las distintas, y la zonificación en las distintas ciudades de América Latina, y hay muchas veces una intencionalidad en eso, ¿no? Yo estoy diciendo, bueno, a veces es un planificador benévolo, pero que en realidad tiene no, lo que planteó tiene efectos no intencionales, pero en realidad muchas veces se busca, y ustedes lo van a encontrar en muchas áreas, forzar, por ejemplo, a lotes inmensos como una manera de excluir a todo el que no tenga la posibilidad de pagar por ese lote inmenso. Y eso lo hacen muchas veces muchos municipios que, por ejemplo, zonifican grandes áreas para barrios cerrados, por ejemplo, con lotes inmensos, y eso es una medida de exclusión, en la medida en que en realidad lo que quieren es atraer a ese área a población que pueda afrontar los costos de vivir en lotes grandes, ¿sí? Ese proceso en realidad está generando un proceso de exclusión que hace que muchos hogares que no tienen la capacidad de pago para vivir en ese lugar, terminen viviendo informalmente en esos lugares. Entonces, ese es el efecto que tiene la normativa en generar áreas formales e informales, ¿no? Y entonces, y es muy importante entenderlo y entender cómo podemos incluir explícitamente estos instrumentos que generen inclusión. Lo mismo pasa cuando yo estoy en un área central de la ciudad, y este es como un esquemita parecido a los anteriores. Yo acá estoy mostrando el gradiente de precios de una ciudad desde el límite urbano hasta el área central. Y lo que sabemos es que las áreas centrales tienen precios más altos y después este gradiente de precios baja hasta al borde de la ciudad. En general, los centros históricos, estas áreas, en general cuando están más abandonadas, presentan como un área con los precios por debajo de este gradiente. Ahora, toda intervención que hace un gobierno en las áreas centrales, básicamente lo que consigue es recuperar el gradiente de precios. O sea, eleva los precios en el área central. O sea, lo que yo estoy diciendo acá es, miren que cada vez que en un área central degradada hacemos una intervención, los precios del suelo y de la vivienda en general se recomponen y suben porque estamos pagando el valor de la centralidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, si nosotros podemos implementar medidas que mantengan la inclusión, por ejemplo, que permitan a la población que está viviendo en ese lugar a mantenerse en ese lugar, está muy bien. Si no, estamos generando procesos de desplazamiento y de gentrificación. Hace 2 años, con mis colegas de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de los Andes, hicimos un estudio de 2 casos, Buenos Aires y Bogotá. Y estudiamos 2 intervenciones en áreas centrales. Una era el Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires, otra el Plan Fenicia en Bogotá. Y brevemente les voy a contar qué pasaba. Primero, Buenos Aires, esto es son curvas de precios de los distintos distritos
que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Y cada recta vertical que ven acá es la fecha en que se firmó la ley de creación del distrito. ¿Y qué encontramos? Nosotros evaluamos el distrito tecnológico de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que a partir de los años, antes del anuncio de la firma de la ley del distrito tecnológico, ya los precios comenzaban a subir. Y después, con la política de distrito, los precios siguieron subiendo y se equipararon por ahí a los precios de otras áreas de la ciudad. ¿La ciudad qué hizo? Estas son fotos o imágenes de las nuevas empresas y áreas que se fueron transformando. ¿La ciudad qué hizo? La ciudad puso un montón de incentivos fiscales para que se localicen las empresas, para que se localicen los empleados que trabajaban en las empresas, un montón de deducciones, no pagan impuestos por no sé cuántos años, toda una serie de cosas. Todo para los nuevos residentes. ¿Y para la población existente? Nada. Eso generaba un proceso de desplazamiento de la ciudad. Hicimos un análisis de desplazamiento, este es el área del distrito tecnológico que estuvimos analizando, y lo que veíamos es que en esta área había vulnerabilidad, había hogares en situación de vulnerabilidad, y lo que generamos es hogares que se desplazaban. Como contrapartida de esto, y esto es lo interesante y es lo que tiene que ver con las políticas de suelo y con los instrumentos de gestión, entonces, cuando nosotros terminamos el caso de Buenos Aires, ¿qué encontramos? Que había habido un espacio muy generoso de valorización inmobiliaria, estos cambios de uso de inversiones públicas que generan valor y que los gobiernos no son capaces de captar para invertir en la comunidad. Y que por el otro lado, el otro caso que comparamos, que era el caso de Fenicia, había conseguido resolver el tema de la inclusión aplicando distintos instrumentos. Primero, aplicó un fondo fiduciario, una fiducia, para administrar todo el plan de renovación. Segundo, hizo un reajuste de suelo. Y en ese reajuste de suelo, ese instrumento, le permitió negociar a la gente que antes vivía ahí, a que les cambiaran los metros que ellos tenían por metros buenos y que los mantuvieran en el mismo lugar. Por otro lado, se hicieron acuerdos para que pagaran menos por infraestructura, porque obviamente que los costos en esta área revalorizada y los costos de vida y de los servicios eran más altos, entonces que mantuvieran su estrato a pesar de las mejores condiciones de vida, y los impactos en el mercado de suelo fueron mínimos. Entonces, lo que yo quiero mostrar acá es que hay dos formas de hacer las cosas. Una forma en la cual seguimos adelante brindando incentivos para el desarrollo, y otra en la cual podemos de alguna manera trabajar sobre los temas de inclusión. Entonces, entender que la normativa de uso del suelo y los instrumentos de gestión pueden generar una ciudad más inclusiva o menos o excluyente es también un tema fundamental, y es un tema fundamental encontrar casos y evidencia y de compartir los resultados. Y el último o el anteúltimo punto, porque ya estamos llegando casi al final, es este tema de las políticas políticas con respecto a la informalidad. Todos sabemos que la informalidad es un tema que nos ocupa y que todos los gobiernos quieren encontrar un mecanismo para resolver, y es esta discusión de si tenemos que implementar políticas curativas o políticas complementar o aplicar políticas preventivas. No me voy a extender mucho, pero si yo les muestro, estos son datos censales de tenencia formal en un montón de áreas metropolitanas de América Latina, mostrando cambios intercensales entre los dos últimos censos, del total de la ciudad, la periferia y el área central. Básicamente lo que me dice este primer gráfico de acá es que no conseguimos disminuir mucho la informalidad, sobre todo en las áreas periféricas de las ciudades. Son muy poquitas las que consiguieron de alguna manera disminuir la informalidad, ¿no es cierto? Y por el otro lado, lo que nos muestra este otro gráfico es que tenemos un porcentaje de población viviendo en informalidad
bastante elevado en toda la región, con máximos muy, muy, muy altos y con un promedio que debe estar un poco más del 20 y pico por ciento, casi 30% cuando tomábamos en las 124 ciudades que nosotros tomamos. Y no solo eso, sino que cuando mirábamos en cuáles de ellas aumentó, prácticamente en el 80% de las ciudades había aumentado y solamente en un 10% de las ciudades había disminuido. Entonces, todos sabemos que los programas de urbanización son fantásticos, en el sentido de que, bueno, es necesario llevar servicios, hacer un montón de cosas. Yo que trabajé en la evaluación de los programas, de muchos programas de Argentina, financiados por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una teoría de cambio que explica todos los cambios que se van a ocurrir en el corto, en el mediano y en el largo plazo, todos los beneficios que puede traer trabajar en los barrios informales. Pero también sabemos que sabemos poco si estos programas están sirviendo para mitigar la informalidad. En realidad la idea es que los programas vienen muy por detrás del crecimiento de la informalidad. No sé cómo es en Costa Rica, pero en Argentina estamos urbanizando 100 barrios por año y se crean 250 más por año, para darles una idea, ¿no? Ese sería como el balance, o quizás todavía más desequilibrado. Y sabemos que incluso los programas de mejoramiento muchas veces son un incentivo para una mayor ocupación, que es lo que en realidad muestra este grafiquito acá abajo, ¿no? Cuánto crecieron cuando se anunció el programa de urbanización. Y entonces lo que hicimos una serie de encuestas a expertos en América Latina. De Costa Rica, por ejemplo, tenemos el caso de Cañas y San José, pero tenemos de muchas ciudades de América Latina, y le preguntamos cuán efectivos son qué programas se aplican y cuán efectivos son. Se aplican un montón de distintos programas en la región, pero cuando entramos a saber la efectividad, en promedio, en una escala del 1 al 10, ningún programa sacó más de 5 puntos, ¿sí? O sea que la idea es que los programas han sido todavía poco efectivos en mitigar la informalidad en la mayoría de los países. Y entonces les preguntamos a todos estos expertos, bueno, ¿cuáles de los aspectos normativos o de uso del suelo pueden estar incentivando la ocupación informal de suelo? Y fíjense ustedes las respuestas que obtuvimos para cada uno de las ciudades y de los países. Dificultad para financiar los servicios de infraestructura. De vuelta volvemos a lo que ya habíamos visto en la presentación anterior, ¿no? Esta dificultad que tienen los gobiernos para financiar infraestructura y algunos recursos que podrían tener y que no están utilizando. Falta de instrumentos que capten la valorización del suelo. Permisibilidad de las ocupaciones y debilidad en la implementación de los instrumentos de gestión de suelo. Y esto varía para cada uno de los países. Algunos países, yo les voy a dejar la presentación para que después lo miren, algunos países tienen más preponderancia por algunas cosas, pero básicamente en los puntos que coincidieron en todas las ciudades es debilidad en la implementación de los instrumentos de gestión de suelo y falta de instrumentos que capten la valorización del suelo. Entonces, por acá vamos, ¿no es cierto? Y cuando preguntábamos en el contexto de la pandemia qué temas deberían calibrarse, por un lado, normas más realistas de uso del suelo, este tema del lote mínimo, este tema de todas estas normativas que generan exclusión, y por el otro lado, financiamiento de infraestructuras y producción de suelo servido. Y lo mismo, con mucha variabilidad de acuerdo a cada uno de los países, pero estas fueron los motivos más votados. Entonces, en la Argentina hicimos un estudio empírico para entender, bueno, todos decimos que la informalidad tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las características socioeconómicas del hogar, con las características demográficas, y hicimos un análisis en el cual incluíamos todas las características demográficas y sociodemográficas. Esto es para todas las áreas los habitantes de todas las áreas metropolitanas de Argentina, pero también incluíamos la regulación de uso del suelo. Y esto nos daba un modelo que se llama de tenure choice, o sea, de decisión de tenencia, a partir de nosotros, en función de estas variables, cómo deciden la tenencia, cuántos hogares terminan siendo formales y cuántos informales. Miren qué encontramos.
encontramos que obviamente, esperen que me salté una, que obviamente estos gráficos, no sé si voy a tener tiempo de contarlos, pero déjenme que les cuente por lo menos esto. Que obviamente hay condiciones sociodemográficas de los hogares que los llevan a la informalidad. La edad de jefe, del jefe del hogar, que sea más joven, el tamaño de la familia, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la vulnerabilidad, si es un empleado informal, si es inmigrante de un país limítrofe, todo eso tiene algún efecto. Y después hacíamos unos grafiquitos para cada una de estas cosas. Pero quizás lo más importante es que la regulación de uso del suelo tiene un efecto en la informalidad. Y entonces encontramos efectos positivos en mitigar la informalidad, o sea, en tener menor número de hogares viviendo en la informalidad en aquellos municipios que implementan mecanismos de financiamiento de infraestructura, que definen instrumentos que permiten el financiamiento de infraestructura. También encontramos menos hogares viviendo en la informalidad cuando hay instrumentos redistributivos de gestión de suelo, cuando por ejemplo implementamos exacciones, contribución por mejoras, movilización de suelo vacante. Estás en silencio. Okay. ¿Qué? Ah, estoy escuchando una música, pues. Ah, no, ahí pasó. Y mayor número de hogares viviendo en la informalidad, cuando algunos tipos de marcos regulatorios definen estándares muy elevados, o cuando los procesos de aprobación y de zonificación son muy engorrosos. Entonces, fíjense que una cosa que uno piensa que simplemente un proceso, la informalidad o un proceso de vulnerabilidad y de pobreza, está totalmente afectado por la forma en que se gestiona el suelo y la normativa de uso del suelo. Y por último, dos temas. Uno es la disociación de las políticas de vivienda de las políticas de suelo. Toda política de vivienda, y estos son algunos de los titulares de las cosas que encontramos ahora en la pandemia, ¿no? Colombia financiando y reactivando el sector de vivienda, Chile con nuevos subsidios a la clase media, es decir, a motivo de la pandemia, todos los gobiernos salieron a financiar vivienda. Y en general, muchos se olvidan de las políticas de suelo, financian vivienda, pero se olvidan de que para la vivienda necesitamos suelo. Y entonces hay un punto muy importante que ustedes tienen que entender y que está dentro de estas controversias que yo quiero alentar a estudiar, que si puede un programa de crédito subsidio solucionar por sí solo el problema. Y en realidad la verdad es que no. Si no tenemos una política de suelo, si no tenemos una oferta de suelo, fíjense que en general cuando nosotros implementamos un programa de crédito de subsidio, lo que hacemos es aumentar la capacidad de pago de los hogares. Los hogares pueden salir al mercado y comprar vivienda. Lo que estamos haciendo es aumentando la demanda de vivienda. Pero si la oferta es fija, si la oferta de suelo, si no tenemos suficiente suelo para la construcción de vivienda, esto lo que hace es que suban los precios de la vivienda. Entonces, este incremento generalizado de los precios de la vivienda es algo que se ha visto en muchas ciudades del mundo cuando se implementaron programas de vivienda y de financiamiento de la vivienda sin tener en cuenta la normativa y la generación de suelo urbano servido para la construcción de vivienda. Entonces, cuando implementamos estos programas, ¿a quién estamos beneficiando si no generamos suelo para esta vivienda? Bueno, aquellos que querían acceder a la vivienda, no, porque van a tener un aumento va a aumentar el precio de la vivienda. A los inquilinos tampoco, porque si aumenta el precio de la vivienda, aumenta el precio del alquiler. Y el único beneficio que tenemos es para los propietarios existentes. Entonces, porque ven aumentado el precio de las viviendas en general. Entonces, otro punto, y casi el último, no nos tenemos que olvidar de que cuando financiamos vivienda, tenemos que trabajar también sobre la normativa de suelo. Y por último, el COVID, y aquí cierro mi presentación. El COVID de alguna manera lo que hizo es acelerar algunas tendencias. Yo ya les dije al principio que en la historia
Las pandemias tuvieron efectos en las ciudades. Hoy lo que vemos es en algunos casos un cambio de preferencias, la gente que quiere más espacio, que quiere vivir en un área suburbana y no quiere vivir en la ciudad. El teletrabajo, que también puede cambiar las decisiones de localización. Y esto tiene efectos muy importantes para las ciudades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque genera vacancia en las áreas centrales, que esperemos se revierta, pero no sabemos si esta es una pandemia o una serie de pandemias recurrentes a lo largo de la historia. Tiene un efecto en el empleo, porque al no haber trabajo en las áreas centrales, todos aquellos que proveen servicios en esas áreas también se ven deteriorados, y esto tiene un impacto para la base fiscal de las ciudades. Las ciudades tienen menos recursos y menos ingresos porque hay menos actividad. Pero por el otro lado tenemos nuevas oportunidades, de vuelta, uso del suelo, rehabilitación de las áreas centrales con inclusión. Si bajan los precios de las áreas centrales porque hay más vacancia de inmuebles, etcétera, eso puede servir para una política, por ejemplo, de vivienda asequible en las ciudades, algo que ya se está haciendo. Si hay mayor preferencia por las áreas suburbanas, eso podría empezar a permitir no solo áreas suburbanas solamente residenciales, sino trabajar en la policentralidad de las ciudades. Muchas ciudades de América Latina son excesivamente monocéntricas y podríamos mejorar la policentralidad de las ciudades. Y el otro punto es, con todos estos cambios de uso del suelo, podríamos implementar estas medidas de financiamiento bajo suelo. Entonces, para cerrar, las políticas de suelo parten de principios normativos bien intencionados, digo acá, y procurando muchas veces, tenemos un planificador benevolente que quiere atender todos los objetivos sociales, pero muchas veces tienen efectos no anticipados, no intencionales, pero que son contrarios a los que queríamos tener. Y esos pueden acabar anulando la intención original, ¿no?, de este bienestar general. Y esos efectos no intencionales pueden estar en la expansión urbana inapropiada, en el gap que tenemos en financiamiento de infraestructura, en los temas de exclusión, en la informalidad, en la segregación. Entonces, mi conclusión para terminar hoy es, bueno, tenemos que profundizar en la evidencia del uso de determinados instrumentos que podrían permitir, como yo esbocé acá, resolver algunas de estas contradicciones que encontramos hoy en nuestras ciudades. Y con esto yo terminé acá. Muchas gracias y voy a cerrar esto. Ahí está. Ay, no te escucho, Carla. Estás en... Perdón. Muchísimas gracias, Cintia, por esta fascinante presentación. En realidad es muy inspiradora y más para nosotros aquí en Costa Rica, que estamos como en pañales en herramientas de gestión del suelo. Está un poco el tema de contribución por mejoras, y ahí se está iniciando temas relacionados con reajuste de predios, pero en realidad todavía tenemos como ese reto de incorporar estas herramientas dentro de nuestra normativa urbana. Acá, bueno, cuando se hace un cambio del uso del suelo, en realidad las personas que están con suelo agrícola nada más están esperando porque saben que igual no se les va a pedir nada. Entonces, y lo mismo pasa con las alturas y con todo. Entonces es muy inspirador para nosotros escucharte y pues pensar y recapacitar cómo podemos ir pues un paso adelante para incorporar estas herramientas de gestión del suelo en nuestras regulaciones. Entonces, bueno, yo tengo... No solo eso, sino que ustedes, por ejemplo, yo sé que tienen previstas algunas inversiones importantes en infraestructura, que también van asociadas a cambios de uso del suelo, a cambios de accesibilidad en distintas áreas y por lo tanto de los precios relativos en esos lugares. Entonces hay como un espacio, probablemente haya como un espacio para explorar el uso de algunas de estos instrumentos. Sí, bueno, de hecho para todo el tema del tren eléctrico se tiene pensado pues incorporar este tipo de herramientas para el proceso de financiamiento.
que bueno, es parte del reto también. Entonces, Ujú. bueno, yo tengo algunas preguntas, pero tenemos también preguntas del público, entonces vamos a darle preferencia a ellos y ellas. Mariona Olivier pregunta: hola Cintia, muchas gracias por tu presentación. Me surge una duda. ¿Cómo puede ser que las ciudades latinoamericanas tengan densidades mayores a las ciudades europeas? Si desde los años 80 muchas ciudades de Latinoamérica han crecido de forma de ciudad dispersa. Bueno, Sí, vos sabés que, gracias Mariana por la pregunta, vos sabés que eso fue una de las cosas que a nosotros nos sorprendió cuando empezamos a hacer este trabajo. O sea, ¿por qué? Porque, y ahí fue cuando empezamos a ver que en realidad las ciudades de América Latina, si bien tienen este crecimiento en extensión, han sido mucho más compactas, y yo creo que ha sido exactamente la dificultad para financiar infraestructura en la escala necesaria que hizo que estas ciudades sean más compactas en alguna medida y más densas de población. Entonces, pero lo que no quiere decir que esta tendencia se está revirtiendo, y cuando yo mostraba un gráfico de todas las ciudades que disminuyeron su densidad en las últimas décadas, en realidad todas estas ciudades están disminuyendo su densidad de manera, ojo, casi de la misma, digamos, también como otras ciudades de Europa y de Estados Unidos, pero mucho más acentuado en el ritmo de crecimiento en extensión que estamos comprobando. Pero bueno, es eso, y eso es lo que, por eso a veces es tan importante poder. Yo sé que es muy difícil trabajar en estudios comparativos donde uno compatibilice data de distintos países, ¿no? O de distintos continentes. O sea, hemos hecho, últimamente estuve haciendo una serie de proyectos con eso, y les digo que es un esfuerzo impresionante. En este momento estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto comparando el efecto de la normativa de uso del suelo en distintos países de América Latina, y compatibilizar toda esa información es un esfuerzo muy grande, pero también es muy enriquecedor salir del caso de una ciudad, salir del caso de un país, para poder ver qué está pasando en distintas ciudades. ok, perfecto. Bueno, ahora Miguel Bartorila consulta: ¿la falta de ley de suelo puede estar entre las causas de esta situación de exclusión y falta de reglas? Esperá, yo estoy escuchando como una música, pero no sé si es mía o es de otro lado. Ahí ya terminó. Que dice: la falta de suelo puede estar entre las causas de esta situación de exclusión y falta de reglas. Ajá. Sí, yo creo que las ciudades de América Latina tienen una combinación muy especial, ¿no? Por un lado, una dificultad para financiar infraestructura, ¿no? Que ya de alguna manera la hablamos, ¿no? O sea, un crecimiento y una dificultad para financiar infraestructura. Por otro lado, una normativa que muchas veces no se respeta, ¿no? O sea, otro de los estudios. Uy, esperen que. Ay. No es de ustedes, ¿no? La música. No, nosotros no tenemos Me música. voy a sacar el auricular. Ahí está. Porque Ajá. la música. Ahí me escuchan bien. Porque Sí, la sí, música perfecto. entraba música porque el auricular, no sé qué era. Y por el otro lado, lo que tenemos es una normativa que muchas veces no se respeta y no se lleva a cabo. Uno de los trabajos que hicimos recientemente, justamente en América Latina, es tratar de entender, bueno, cuánto se aplicaba correctamente la normativa en el área central de las ciudades, en las áreas de expansión, y lo que nos encontramos es que la mayoría de las ciudades tienen muy poca, sobre todo en las áreas de expansión, muy poco respeto, o se hace respetar muy poco la normativa. Entonces, no es que haya una falta de reglas, a veces las reglas no son las ideales, o a veces no se implementan del todo, ¿no? Y a veces esas reglas tienen también efectos no intencionales. Yo personalmente soy de las que creo de que hay mucho énfasis puesto en temas de vivienda, etcétera, y muy poco énfasis puesto en las políticas de suelo. Y me da la sensación de que, como lo dije al principio de la presentación, todos estos temas están totalmente ligados a las políticas de suelo. La vivienda, la mala localización de la vivienda, la falta de suelo asequible, los problemas de informalidad.
y me parece que es un ámbito en el cual hay que profundizar y hay que trabajar mucho más porque es un tema central para las ciudades de América Latina y del mundo, porque los problemas de normativa de uso del suelo, hoy uno toma cualquier otro país del mundo y también parte de lo que explica el aumento de los costos de la vivienda en muchísimos países es la falta de suelo urbanizado asequible en la escala necesaria. Bueno, muy a propósito de eso, Omar Benítez consulta, ¿de qué manera dimensionar la ocupación de suelo residencial en función de las demandas previstas y futuras? ¿Cómo ir calibrando? Bueno, ahí hay un punto interesante, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no estamos trabajando sobre el crecimiento de las ciudades. Tomamos la ciudad como es y el crecimiento vendrá, y vendrá como sea. En general, cuando uno toma otros países del mundo, donde todas las ciudades tienen que proveer, bueno, a ver, estimar cuál va a ser el crecimiento en el próximo año o en los próximos 5 años, y tratar de justificar dónde se está creando, cómo se está creando suelo asequible, y no solo suelo asequible en general. ¿Cómo vamos a localizar a los hogares de los distintos niveles de ingresos? Porque yo les mostré que la asequibilidad, la normativa genera facilidad o dificultad para acceder al suelo asequible para los distintos grupos de hogares. Entonces, me parece que esa es también una forma de trabajar, de empezar a pensar en, bueno, cómo van a crecer estas ciudades, para dónde van a crecer, con qué instrumentos, cómo se vamos a financiar la infraestructura. Siempre corremos como un poco por detrás del problema. La ciudad creció y después tiene que venir el gobierno a llevar la infraestructura, a ver por dónde traza una autopista, por dónde hace una serie de cosas. Entonces, por eso me parece que es un punto de que estamos poniendo mucho foco en que las ciudades tienen que ser densas, compactas, por temas de sustentabilidad y todo eso, pero lo que yo quiero decir también es que las ciudades inevitablemente van a crecer, y que en esa inevitablemente van a crecer también tenemos que pensar en cómo van a crecer, para qué lado, con qué infraestructura, en cuánto tiempo, dónde vamos a ubicar a la población y todo eso. Entonces, esa es parte de la controversia que yo hoy estaba señalando. Excelente. Bueno, ahora Alejandro Bonilla dice, buenas tardes Cintia, muchas gracias por esta apasionante ponencia. Mi pregunta, ¿puede la inclusión del principio de la función social de la tierra en las constituciones políticas un paso en la buena dirección en la mejora de los instrumentos de gestión del suelo? Muchas gracias. Sí, obviamente que sí, pero digamos, a mí a veces me preocupa cuando nos atamos a que tenemos que tener esto para poder hacer esto, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que estamos viendo en América Latina es que aún aquellos que no tienen un principio más constitucional sobre la función social de la propiedad, han hecho cosas maravillosas. Entonces, lo digo porque muchas veces se sientan y esperan, no podemos hacerlo porque no tenemos esto, porque no tenemos esto. Y en realidad lo que uno ve es que bueno, que no es necesario, que hay una serie de cosas, digamos, yo creo que hay que ser mucho más pragmáticos, ¿no es cierto? Y que hay oportunidades buenísimas. Podríamos hacer un decálogo de todas las oportunidades desaprovechadas en América Latina, en las ciudades de América Latina. Un montón de cosas que se podrían haber hecho, pero no, esto no se puede, ¿no? Y en realidad creo que hay que ser un poquitito más proactivo. Si tenemos más un armado instrumental mejor, pero si no lo tenemos, también hay cosas que se pueden hacer y está bueno hacerlas. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo una consulta también para usted en relación un poco a la paradoja de la densificación y del tamaño del lote, que es algo que nos enfrentamos mucho cuando estamos planificando, y es el tema de que, bueno, si ponemos lotes muy grandes, pueden ser excluyentes para las personas que no lo pueden pagar, como usted bien lo expuso, pero también si queremos densificar, eso también podría generar como una segregación, un fraccionamiento del suelo que tal vez nos impida, qué sé yo, generar edificios que puedan tener una densificación más alta. Entonces, ¿cuál podría ser una buena forma de abordar ese tema de poder tener ciudades más densas que permitan que personas de ingresos más bajos puedan vivir, pero también que no sean regulaciones excluyentes que no permitan a personas tener un lote pequeño en
en ciertas zonas de la ciudad. No, obviamente que sí, digamos, sería ridículo que en las áreas, en un área muy central de la ciudad, o sea, es ridículo tener brotes muy grandes en áreas centrales de la ciudad, y las ciudades de América Latina muchas áreas los tienen y los mantienen, forzando al crecimiento, pero también lo que vos consultás, bueno, hay lotes para medidas mínimas para lotes en áreas de baja densidad y medidas mínimas para lotes de áreas de alta densidad, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es, hay muchas áreas que no son centrales, ¿no? Que son anexas al área central de la ciudad, donde la gente tiene su casita, su lote con su vivienda, pero que en general están planeadas para lotes de mayor dimensión, de las que mucha gente puede acceder. O también encontrar los mecanismos para proveer vivienda asequible, digamos, suelo para vivienda asequible en las áreas centrales de las ciudades. Y ahí hay otra serie de instrumentos muy, muy buenos. La vez pasada, por ejemplo, yo comentaba sobre la zonificación inclusiva, que es un instrumento que permite que un desarrollador, que es un instrumento que se usa en algunos países de Europa y otros países, ¿no? Y que en Chile, por ejemplo, ahora también se estaba utilizando, que es que un desarrollador que construye una cantidad de unidades de vivienda, un porcentaje de esas unidades debe ser para vivienda asequible. Y en función, y en contrapartida a eso, probablemente se le pueda dar un bono de densidad o algún tipo de incentivo. Y eso es bastante bueno cuando yo hablé, por ejemplo, de este tema de las renovaciones de las áreas centrales de las ciudades, ¿no? O sea, áreas centrales de las ciudades que generan nuevas construcciones y que producen desplazamiento y exclusión, cuando en realidad podrían estar generando también inclusión. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Borja Ruiz nos dice estupenda conferencia, gracias. Considera que el problema de falta de suelo urbanizado asequible se deriva de un problema más endémico ligado al mecanismo y procesos por los que el suelo rural llega a ser urbanizable o urbano. No, yo lo que creo que lo que dije antes, ¿no? Damos los cambios de uso del suelo como un regalo de la normativa, ¿no? Y me parece que esos cambios tienen un costo porque la extensión de la ciudad tiene un costo para todos, porque la provisión de infraestructura tiene un costo para todos. Entonces, a mí me parece que hay un mecanismo en el cual, bueno, sí, podemos trabajar en los cambios de uso del suelo, pero internalizando el costo que tiene ese cambio, ¿no? Que es aporte para la infraestructura, aporte de suelo para el trazado de vialidad, como se hacen los reajustes de suelo cuando es necesario, es decir, o el pago de tasas de impacto para financiar el costo de la infraestructura. O sea, si no, lo que estamos haciendo es convirtiendo suelo rural a urbano artificialmente barato, ¿no? O sea, la sensación que tiene el desarrollador es que es nada, es como que no tengo ningún costo para hacerlo, ¿no es cierto? Y ese para mí es el problema, y ese es el problema que lleva a que muchas áreas se terminen, digamos, con grandes extensiones, porque no internalizaron el costo que tiene para todos que la ciudad se sigue extendiendo. Sí, perfecto. Ahora, bueno, Omar Benítez nos dice, ¿será necesario entonces prever unos mecanismos y la formalización del desarrollo urbano posible en función de las necesidades residenciales? ¿Será necesario? ¿Qué mecanismos podrían ser? La parcelación, edificabilidad y otros parámetros deberían ser dimensionados con una nueva perspectiva. Sí, yo creo que acá hay como dos partes, ¿no? Uno es, en general, la zonificación y la normativa, como hacer como este balance o este monitoreo de a quiénes estoy excluyendo, a quiénes no les estoy dando un lugar en el territorio, ¿no? Y cómo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que pensar. Y después, ¿con qué instrumentos de gestión tengo para conseguir los objetivos de política urbana que quiero hacer? En general,
uno encuentra que muchos países de América Latina tienen la normativa, pero después no tienen instrumentos de gestión que le permitan trabajar en esto, ¿no? Un instrumento de reajuste de suelo, una venta de derechos adicionales de construcción, o sea, una serie de cosas que permiten de alguna manera maniobrar a los gobiernos locales cuando ellos tienen la definición sobre uso del suelo y sobre la gestión del territorio. Entonces me parece que es esto, es trabajar entre este balance entre la normativa y los instrumentos de gestión para conseguir estos objetivos, y entender los impactos que tienen las decisiones sobre el territorio, porque yo hoy sutilmente les fui mostrando como un montón de cosas que podían ser bien intencionadas, pueden tener efectos no anticipados. Entonces, yo soy profesora de economía urbana, y de alguna manera lo que busco es enseñar eso, es enseñarles que hay cosas que se están haciendo en el territorio que tienen impactos, ¿viste? Así que muchas veces los planificadores no las ven, o porque carecen de esa formación, y que es importante poder entenderlos para entender los impactos que tienen las decisiones que se toman en la ciudad. Sí, perfecto. Bueno, nada más una aclaración de Borja Ruiz, que mandó la pregunta anterior, que dice, él se refería a todo lo contrario, el proceso no tiene suficientes costos para el desarrollador. Me expliqué mal. Está bien, perfecto. Bueno, desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Entonces, nada más nos queda agradecer a Cintia por esta extraordinaria e inspiradora exposición, que nos deja pensando y nos deja muchas tareas para nuestras distintas realidades. Entonces, bueno, esperamos verla pronto, tal vez verla por acá, en Costa Rica otra vez. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Les invitamos a que sigan ahora en la tarde, todavía hay sesiones paralelas y el cierre del Congreso. Y bueno, esta fue nuestra última plenaria para cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias, Cintia, entonces, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, yo disfruté mucho de poder tener este intercambio con ustedes, y hasta la próxima. Y terminen lindo el Congreso. Muchas gracias. Cintia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.